Então, vamos começar com o nosso webinar. Primeiramente, eu queria, antes de me apresentar, o nosso webinar ele vai ser traduzido para o espanhol. Então, eu peço para que vocês, ali onde tem os 3 pontinhos, vai ter a interpretação e vocês escolham ali o áudio o qual vocês querem estar ouvindo, tá? Então, espanhol ou no português. Bom, eu sou a Andréa Damian, eu vou intermediar este encontro de hoje, juntamente com o nosso palestrante internacional, o Adrian Casillas, que vai ser um momento de muito aprendizado. Então, para quem não me conhece, eu sou auditora do Bureau Veritas, já tenho aí 10 anos, e especificamente esse ano eu assumi o cargo de gestora, então eu sou gerente de food do Bureau Veritas. Então, o objetivo do nosso webinar é compartilharmos, então, conhecimento, né, sobre o tema da FSC, a versão 6.0, a fim de que a gente consiga garantir, então, confiabilidade em né, no sistema de gestão de alimentos. Além de ser uma grande oportunidade para a gente atualizar os nossos conhecimentos sobre a FSC 22000, versão 6.0, e esclarecer as principais dúvidas que estão surgindo aí com essa mudança que a gente teve. Então, antes de iniciarmos, gostaria de lembrar alguns pontos. O Bureau Veritas, quando fez o convite para todos vocês, nós já pedimos, né, para que algumas perguntas, quem tivessem dúvidas, passassem para nós. Então, nós já temos algumas perguntas iniciais, e aí a nossa ideia é que a gente, então, a partir daí, depois que essas foram respondidas, e se não forem respondidas ao longo da apresentação do Adrian, aí a gente vai buscando essas outras perguntas. Bom, aí também a gente tem outros webinars sempre aí sendo notificados no nosso canal. Então, a partir de agora, os áudios vão ficar mutados, bem como também a nossa imagem, certo? Então, a gente vai começar. Hoje a gente vai ter o privilégio de ter aqui conosco, né, o representante da norma FSSC na América Latina, e além de ser um grande especialista no mercado de segurança dos alimentos. E a ideia hoje é a gente, né, com o Adrian, poder compartilhar alguns momentos, muito do conhecimento dele, que ele tem um vasto conhecimento, então é a nossa oportunidade de estar aí podendo compartilhar esse conhecimento todo. E o Adrian Casillas, ele trabalha, então, na FSC, envolvendo o setor privado, envolvendo o setor privado e autoridades públicas na América Latina. Ele já trabalhou também como responsável pelas atividades de acreditação de um organismo certificador e que, claro, exigiu um intenso envolvimento, né, de todas as partes interessadas. Então, quer seja com empresários, proprietários, esquemas, né, de certificação, as organizações, governos, enfim. Então, nos últimos 15 anos, o Adrian trabalhou como auditor e instrutor de várias normas do sistema de gestão, incluindo a 9.000, a 22.000, e, claro, o lançamento da FSC 22.000, o Adrian acredita, né, que a integração dos padrões do sistema de gestão da ISO, complementados pelos requisitos do esquema de certificação FSC 22.000, faz com que cada vez mais suba, né, não só a exigência, mas também o degrau, a régua, vamos falar em português, claro, suba a régua de todas as empresas que trabalham com alimentos e que têm essa preocupação com a segurança dos alimentos. Bom, desde o dia 1º de abril, né, e a gente até brinca com o meu dia da mentira, a gente fala que não foi uma mentira e foi uma grande verdade, nós amanhecemos com a notícia, então, que a versão 6.0 ela estava sendo lançada. E que a gente teria, então, 12 meses para estar nesse período de transição, até que as empresas pudessem estar fazendo, então, o upgrade para a versão da 5.1 para 6.0. O motivo da mudança, a gente teve inclusão de vários requisitos, a gente teve, assim, todo um cuidado que a gente já vinha conversando, né, há algum tempo, por exemplo, uma dessas situações, a cultura da segurança dos alimentos, então a gente já vinha falando sobre essas prováveis mudanças que iriam aparecer na 6.0.
E realmente, de fato, né, assim como nós estávamos com essa expectativa, o motivo maior dessa mudança foi, então, a inclusão da ISO 22003-1, substituindo, então, a 22003 de 2013, que define as regras aplicáveis para auditoria e certificação de um sistema de gestão de segurança dos alimentos. E, como eu falei, a inclusão de alguns requisitos. Essa alteração ela foi bastante providencial, porque existiam coisas que a gente já vinha, enquanto auditores, ou mesmo enquanto auditados, muitas vezes a gente fala assim, nossa, parece que falta informação aqui. Então, essa mudança ela veio também para suprir essas nossas carências. E o que mudou, né? Além, então, resumidamente, né, entre as mudanças principais, a gente tem, assim, impacto em 5 requisitos, que é a cultura da segurança dos alimentos e qualidade, controle da qualidade, a gestão de equipamentos, perda e desperdício de alimentos e requisitos de comunicação. Que eu diria assim que principalmente, né, os 3 do meio, a gente ainda tem bastante dúvida de como vai aplicar, enfim. Então, essa hoje é a nossa grande oportunidade de estar aqui né, absorvendo aí os conhecimentos do ABRE. 11 requisitos, então, eles foram revisados ou incluídos, mas sem ter uma mudança muito radical, que é a gestão de fornecedor, a rotulagem de produtos, food defense, food fraude, o uso da logotipo, monitoramento, gestão de alergênicos, monitoramento ambiental, transporte e entrega, design e desenvolvimento de produtos, requisitos para organização multisite e também a questão da contaminação cruzada. Pode passar para o próximo. E agora, de fato, a gente vai, então, passar para a apresentação do Adrian e vamos aí aproveitar esse momento ao máximo, que é um momento extremamente importante para todos nós, né, ter a presença dele. Então, Adrian, muito obrigado mesmo pelo aceite do seu convite e agora é contigo. Andrea, muchas gracias. Una excelente introducción. Temas muy importantes, como lo acabas de mencionar. Sé que hay muchas dudas relacionadas con la versión 6 y pues en primer lugar, pues muchas gracias por esta invitación para poder compartir esta información desde la perspectiva de la fundación. Ok, ya hiciste una perfecta introducción. Hay 5 requisitos que prácticamente son nuevos, otros que hubo modificaciones, entonces no voy a tomar demasiado tiempo para poder introducirme directamente en ellos. Hicieron llegar, como también ya lo mencionaste, algunas preguntas. Yo voy a estar durante la presentación contestando específicamente en el requisito esas preguntas. Ya había otras preguntas también adicionales aquí en el chat de Question and Answers. Entonces va a ser también interesante e interactivo que podamos irlas platicando. ¿Por qué cambió? La versión 6, pues vamos a platicar un poquito desde la perspectiva de la fundación. FSSC es una organización sin fines de lucro, entonces nuestra misión es tratar de crear un mundo mejor y tenemos que tomar mejores prácticas. Eso es parte de lo que vamos a ver en la introducción de FSSC. ¿Por qué cambió? ¿Cuáles son los principales cambios? Y por supuesto, también una pregunta, ¿cómo es el proceso? Ya también lo mencionaste, que tenemos prácticamente 2 años para poder hacer esta transición a la versión 6, pero vamos a ver puntos muy específicos relacionados con esto mismo. Este infographic habla acerca de toda la historia de la fundación y por supuesto de cómo van migrando las versiones y las necesidades de cambios. Entonces, podemos también tomar este infographic como un elemento del pasado y el futuro. ¿Qué es lo que pasó y hacia dónde vamos? Pensando en una pregunta que me hicieron hace poco, ¿va a haber una transición o un cambio de versión dentro de 2 años, dentro de 1 año? ¿Va a pasar lo mismo que nos pasó entre versión 5 y 5.1? La respuesta es de que no hay específicamente en este momento nada que indique que así se va a hacer. Pero vamos platicando desde aproximadamente 14 años que se lanzó nuestra versión 1 y cómo han ido migrando las diferentes versiones. Específicamente, voy a hablar de la versión 4. Cuando sale la versión 4, venía un requisito específico
de la Global Food Safety Initiative, que hablaba de fraude alimentario y defensa de los alimentos. Un punto que se ha seguido siempre siendo muy importante para todas las organizaciones relacionadas con la cadena de los alimentos. Entre la versión 4 y la versión 5 sale el requisito de cultura de inocuidad. Pero ¿a qué nos enfrentamos con este problema del tema de cultura de inocuidad? Lo mencionaste, Andrea, que es un requisito nuevo. Desgraciadamente no es un requisito nuevo, es un requisito que ya existía desde la versión 5. No estaba dentro de la parte 2 de los requisitos adicionales de la fundación, pero hicimos muchísimas campañas para explicarles a las organizaciones que era obligatorio que utilizaran el tema de cultura de inocuidad, que se basaran en la guía que estaba establecida por la GFCI, que era un requisito obligatorio, y por la guía de implementación de la fundación. Desgraciadamente, al no estar dentro de los requisitos del apartado 2, muchísimas organizaciones dijeron, no es un requisito adicional, no estamos obligados. Por más que tratamos de explicarles que sí era obligatorio y que la guía decía cómo implementarlo, cómo fortalecerlo y cómo darle seguimiento, no quedaba tan claro esa expectativa que teníamos de la implementación desde la versión 5 de la cultura de inocuidad. El año pasado sacamos nuestro benchmark para la revisión de la versión 6 y recibimos muchísimos comentarios, inclusive por organismos de certificación que decían, es importante fortalecer requisitos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con las organizaciones que no les queda claro todavía algunos requisitos como en la parte de defensa de los alimentos, fraude alimentario, cultura de inocuidad, gestión de alérgenos, muchos conceptos que decíamos dentro de la parte de la industria, no solamente organismos de certificación, sino también los stakeholders, organizaciones que reciben los productos de los proveedores, que decían, sigue habiendo ambigüedades. Necesitamos cerrar un poquito más el criterio para que quede claro estos elementos. Entonces, no depende específicamente de la fundación el hacer los cambios en los requisitos. Depende de los requisitos de ISO, como vamos a ver un poquito más adelante. Depende de los requisitos de la Global Food Safety Initiative, que desde este año empezó a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos que la ONU sacó desde hace más de aproximadamente 8 años, en el 2015, hicieron la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la fecha apenas hay iniciativas con cierto tipo de organizaciones de poderlos implementar. De ahí más, el International Accreditation Forum, como ya lo mencioné, los organismos de certificación, las propias organizaciones productoras de los alimentos, a través de este benchmark, fue como fue fortalecida esta versión 6. Estamos hablando de muchísimos partners que nos están ayudando a desarrollar este esquema con un fin específico. Realmente que las certificaciones no se vean como un mero papel en la pared. Sean sistemas fortalecidos que contribuyan y ayuden a la organización a ser sostenible, a ser sustentable y entregar alimentos inocuos. Esa es la visión, esa es la expectativa de la implementación de un sistema FSS 22000. Entonces, hablando del futuro, pues sí, ¿van a venir futuras versiones? Sí. ¿Hay algún parámetro ahorita para decir, va a cambiar en corto plazo? No, no hay una expectativa. Esperemos que esto vaya cambiando con el tiempo. Pero el apartado 1, la parte 1 de la versión 6 dice que hay un documento del Board of Stakeholders, el cual va a especificar si es necesario hacer alguna adenda, alguna adecuación, algún fortalecimiento en algún requisito, va a ser a través de este documento. Por eso, desde la versión 5, se dijo que la lista de decisiones del Board of Stakeholders es obligatorio que las organizaciones lo estén monitoreando por si hubiera la necesidad de hacer ajustes, rápidamente se tengan que hacer ajustes sin necesidad de cambiar toda la versión del documento. Entonces vamos platicando específicamente, que esto es la parte importante, esto es lo que nos interesa saber. ¿Por qué cambió? Ya mencioné que es por requisitos específicos de los sistemas ISO, por requisitos de GFCI o por requisitos de los stakeholders. Entonces, cambia el ISO 22003. ¿En qué afecta a las organizaciones? Prácticamente en nada. Es una reestructuración sobre cómo categorizar a los diferentes tipos de organizaciones. Por decirlo, vamos a ver ahorita más adelante. Tenemos las organizaciones que son productoras de alimento para mascotas.
Antes estaban en una categoría y cubrían todos los requisitos, porque desde hace 2 versiones se mencionaba que el alimento para mascotas tenía que ser tratado como alimento para personas. Cubría exactamente los mismos requisitos de 22,000, los mismos programas prerequisitos y los mismos requisitos adicionales como si fuera alimento para personas. ¿Por qué? Por la misma convivencia que tenemos de estos alimentos dentro de las casas y la posible contaminación cruzada o que se pueda ingerir de manera accidental por algún menor. Entonces, esto no afecta en nada la estructura que traen esas organizaciones. Es simplemente una recategorización. Cambia de la categoría D y se viene a la categoría, de la categoría E y se viene a la categoría C. Entonces, esos son parte de los cambios que han habido en esta estructura. Cambios inclusive en la parte de cómo hacer la planificación de las auditorías, cómo hacer el cálculo de días de auditoría, cosas que no necesariamente impactan en un sistema de gestión de una organización certificada. Pero cambió la versión, tenemos que actualizarla y es parte de nuestros documentos. Cambia la parte 4, cambia parte de los requisitos de la parte 3, no específicamente los requisitos de la parte 2. Una contribución de la fundación que por supuesto es sumamente importante porque contribuye a nuestra visión, crear un mundo mejor. Nuevamente, la fundación es una fundación sin fines de lucro. Todo lo que recibimos de los fees lo hacemos para hacer inversiones en documentos, en nuestro programa de integridad, en muchas otras estrategias que vamos a ver un poquito más adelante. Pero uno de los puntos importantes que también definió la Global Food Safety Initiative este año en Atlanta, que dijo, bueno, tenemos que apegarnos también a estos criterios. ¿Por qué? Porque es una necesidad global y tenemos que empezar a aportar a este tipo de criterios. Es por eso que tenemos ya indicadores como el de Food Waste, Food Loss o pérdida de los alimentos, en el cual buscamos contribuir con algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible, que a la larga vienen a repercutir en otros tipos de objetivos. Cuando lleguemos ahí, vamos a platicar un poquito más al respecto. Y por supuesto, cambios y mejora continua a nuestro sistema de gestión. Nuevamente, reiterando problemas que tuvimos como el tema de cultura de inocuidad, que se venía hablando desde la versión 5, hubo muchas deficiencias en la comunicación, en la interpretación, en la implementación y en la aplicación de estos criterios y por supuesto en la manera de cómo íbamos a poder evaluar si efectivamente había cultura de inocuidad en algunas organizaciones. Esto lo encontramos en todos los diferentes niveles de las diferentes organizaciones que estaban relacionadas con la parte de los sistemas de gestión. Entonces, había que fortalecer algunos requisitos. Y empezamos nuevamente con la parte 1. La parte 1 es la recategorización de las organizaciones. La categoría C0, que no existía, actualmente fue creada la categoría C0. Hace rato dije que era la categoría E, la de alimento para mascotas, pero no es la categoría D. Entonces se recategorizaron estas dos. Algunas otras como la F1 y F2 fueron nuevas adiciones al alcance de la fundación. ¿Por qué? Porque son puntos importantes. Todo lo que viene siendo brokering y trading, inclusive hace poco tiempo también me enteré de un tema que pasó en Brasil, de una carne que fue importada, donde un broker, una organización que se dedica únicamente a comprar y vender, que no manipula productos, no almacena productos, únicamente ve documentos, fotografías y algún otro tipo de estructura que jamás tuvieron contacto directo con el alimento, importó un alimento, lo distribuyeron en Brasil, pero se dieron cuenta cuando llega a Brasil que no era carne de lo que se esperaba, no era carne de res, era carne de equino, lo cual pues por supuesto es un tema de fraude alimentario. Entonces, este sector específico, esta categoría específica es sumamente importante a nivel global. Entonces, todas las organizaciones que tengan proveedores de este tipo, ya parte de los requisitos adicionales es de que deben tener un buen control y asegurarse que este tipo de comercios estén entregando productos de manera adecuada. E inclusive estas compañías tienen que asegurarse en los controles de defensa de los alimentos y fraude alimentario que se estén controlando de manera adecuada y que estos proveedores tengan ese tipo de requisitos adicionales. Aunque no estén certificados, los proveedores del trading o del brokering tienen la obligación de presentar un plan
para la mitigación del fraude alimentario y, por supuesto, para el análisis de amenazas en un plan de defensa de los alimentos. Quitamos la parte de farming. Farming no fue lo que esperábamos de recibir de certificaciones, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay otros esquemas también sumamente fuertes en esta parte. FSSC es muy fuerte en toda la parte de producción de los alimentos y en otro tipo de categorías, como la parte de packaging o de packet para los alimentos. Entonces, por eso la decisión fue, vamos a enfocarnos en lo que somos fuertes y vamos a dejar otro tipo de alcances en los cuales no estamos viendo demasiado impacto, incluido el alcance relacionado con FSSC más ISO 9001, que era el FSS 22.000, perdón, más Q. Muchas organizaciones decidieron no adoptarlo, tenían su ISO 9001 por un lado y tenían su FSS por otro lado. Por supuesto, tenemos criterios nuevos de calidad, pero esto no sustituye ISO 9001. Únicamente nos estamos enfocando en ciertos criterios muy específicos y lo que es sobre las características del producto terminado. Lo vamos a platicar también cuando lleguemos más adelante. Entonces, esto es lo que pasó en la parte 1 sobre los requisitos del ISO 22003 y cómo impactó precisamente nuestros requisitos. Gestión de materiales comprados. Hay una pregunta que nos hicieron llegar. Dice, según la nueva versión, ¿podemos considerar... Voy a ver un poquito en pantalla para poder ver. Considera que el uso de envases reciclados como materia prima en la producción de envases, incluso en contacto primario con los alimentos, la respuesta es sí. ¿Qué es lo que queremos lograr con este requisito? Que si se tiene un reciclaje de materias primas en el área de fabricación de material de empaque, categoría I específicamente, se pueda analizar ese reciclaje de los plásticos o del vidrio, de la madera. Bueno, madera no podemos estar usando. Lo que estemos utilizando, si es vidrio, si es plástico específicamente, tiene que entrar como si fuera materia prima. ¿Para qué? Para garantizar que independientemente de que esté en mis instalaciones, no fue contaminado. Y por supuesto podamos tener también todo el tema de trazabilidad. Eso es específicamente lo que queremos controlar con todo el tema de reciclaje. Todo el análisis de peligros y asegurar que la materia prima no viene contaminada y garantizar que es apta para poder seguir siendo utilizada en materiales en contacto con los alimentos. Específicamente por eso es de que sí debe ser tratada toda la materia prima reciclada en estos criterios. Vamos a ver el siguiente punto. Etiquetado de productos y materiales impresos. De hecho, son la primera presentación donde pongo en español, porque estamos haciendo ya la validación de la versión 6 en español. Esta semana tendría que estar lista los requisitos y al menos toda la parte 1, parte 2, hasta la parte 5 de la versión 6. Y va a ser otra validación que también tiene que ser la oficina y esperamos que aproximadamente 2 semanas más ya esté pública en el sitio web la versión en español. Entonces vamos a platicar de etiquetado de productos y materiales impresos. Hubo una pregunta sobre el tema de la legislación brasileña que determina reglas para el etiquetado de alimentos sobre la información necesaria, así como la determinación de alegaciones nutricionales frontales en el etiquetado a través de un símbolo de información. Esto es un tema interesante. Solo el cumplimiento de la legislación cumpliría con los cambios en el requisito de etiquetado, que dice que la organización debe mantener evidencia de validación para garantizar que se mantenga la integridad, sobre todo en el tema de inocuidad del producto. Esa es la primera pregunta. Aún en el etiquetado del producto, la nueva versión recomienda que es necesario controlar el uso de materiales impresos y no usados. Bueno, esto sería otra parte sobre los que es categoría I. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. El objetivo de la declaración es de que cualquier declaración en la etiqueta, ejemplo, si decimos libre de alérgenos, recuerden que la fundación no audita y no certifica productos libres de, libre de alérgenos sí, no certificaríamos productos a lo mejor que dijeran libres de aditivos. Ese tipo de información, la organización tiene que tener un procedimiento para validar toda la información que viene dentro de la etiqueta. ¿Por qué? Porque es la comunicación con el consumidor final.
Entonces, lo que queremos es evitar malos entendidos con el consumidor final, incluido el tema de alérgenos. Puede contener alérgenos, que ahorita vamos a platicar también eso en la sección específica de alérgenos. Entonces, la organización tiene que tener un proceso para validación de la información que está en la etiqueta, de las declaraciones que estamos haciendo en la etiqueta. Si hablamos del contenido, pues tiene que tener un proceso de validación para el tema de contenido. Si tiene una tabla nutricional, pues también un proceso de validación, no necesariamente o posiblemente de cada uno de los factores, pero que sí cumpla con la legislación del país. Ejemplo, la legislación brasileña. Entonces, lo que nos interesa es de que no haya declaraciones engañosas en esa etiqueta y que el procedimiento de validación sea específicamente para validar esa información no engañosa y que se le está proveyendo a un consumidor, incluido también el tema de alérgenos. El tema de alérgenos, vamos a platicar ahorita puntos muy específicos, como el hecho de que decimos que podría tener trazas de alérgenos. Lo que queremos con el tema de esas declaraciones no es que lo quiten, puede mantenerse, pero lo que no queremos es que la organización quite esfuerzos y pueda relajarse y dejar de hacer un proceso de limpieza profunda para eliminar el peligro. Y que diga, bueno, mi responsabilidad es notificar al consumidor. No hago una limpieza adecuada, no hago los controles adecuados como lo piden los requisitos de 22,000, como lo piden los requisitos de los prerequisitos, puntos críticos de control y los requisitos adicionales. Entonces, yo ya soy responsable de notificar. Entonces, me lavo las manos y ya con esa declaración. No, lo que queremos es que el sistema esté fuerte, bien fortalecido para evitar ese tipo de problemas. Entonces lo vamos a platicar un poquito cuando lleguemos a la parte de gestión de los alérgenos. Pero principalmente, el tema de etiquetado es que debe tener un sistema de verificación para garantizar que la información provista en la etiqueta mantiene la integridad del producto. Segunda sección sobre fabricantes de etiquetas o material de empaque. Aún en la etiqueta del producto, la versión recomienda que es necesario controlar el material impreso usado y no usado. ¿Sería suficiente un simple inventario? La respuesta es sí. Lo que queremos asegurar es de que si tenemos material que potencialmente pueda ser obsoleto o que potencialmente pueda contaminarse, pues se tenga identificado qué es lo que se va a hacer con esos materiales. Todos los materiales. ¿Para qué? Para evitar también los temas de versiones. Si hay un cambio de versión, si hay alguna etiqueta obsoleta, este tipo de etiquetas no vayan a irse potencialmente a un proceso de etiquetado de productos. Entonces, específicamente por eso es de que están estos criterios así establecidos. Bastantes preguntas, me parece muy interesante. Para el requisito 5.52, en lo que refiere en alimentos, que lo que es etiquetado como sin tag, vegano, halal, kosher, se verificará de forma más detallada cada uno de los procesos, por ejemplo, con trazabilidad de la materia prima para productos terminados kosher. Creo que es una excelente pregunta. No tendría ahorita, Nicolás, la respuesta adecuada. Tendría que ver cómo aplicaría, porque sí, efectivamente, para algunos tipos de productos, halal, kosher, tiene que venir con cierto tipo de etiquetado. Por supuesto, la fundación no valida, no es su alcance llegar hasta halal o la validación de kosher. Entonces, creo que es una excelente pregunta, me la llevo de tarea para poderla contestar. Tengo una pregunta anterior. En el caso de envases de plástico primarios que se hacen referencias en el etiquetado, no tenemos tablas nutricionales, solo etiquetas para realizar la trazabilidad. Excelente pregunta, también eso me parece muy bien. Efectivamente, para algunos productos, recuerden, lo que dice el requisito específicamente de etiquetado es de acuerdo a las legislaciones o de acuerdo a las características del producto donde yo pueda comunicar algún tipo de punto específico sobre el producto. No necesariamente tener el tema de tabla nutricional. Aquí viene como ejemplos. Dice, cualquier contenido en lo que estemos declarando en la etiqueta tiene que ser validado. Específicamente ese el punto.
Carolina Femino dice, en los casos de los envases reutilizables, como BIPACs o los ISO-tanks, ¿continuará siendo esto? Pues sí, efectivamente, también tendríamos específicamente todo ese tipo de características. Asegurarnos, bueno, en el tema de etiquetas, si hay algún punto específico, o en el caso de las impresiones de este tipo de materiales, al menos con el tema de reciclado, me imagino que ese es el requisito. Deberíamos de tener adecuadamente controles para asegurar que todo el material reciclado no está contaminado y no va a poner en peligro el resto de la producción. Y por supuesto que garanticemos el tema de trazabilidad. Sí, estoy viendo que tanto Carolina como Cintia, sus preguntas serán relacionadas con el reciclaje de productos. Para empaques de plásticos en Brasil se utiliza el PET, PRC, demasiado para algunas de las rebajas que consideran como envases reciclados y reprocesos. Sí, nuevamente, o sea, sí se puede reciclar, sí se puede reprocesar, no hay que malentender el requisito, lo único que queremos garantizar es que no se está poniendo en peligro el producto y que se mantiene el tema de trazabilidad. Cintia Magolín también te me dice, para las categorías A excluidas y para la categoría B y B2, ya no están en la versión 6, así como la HJ. Bueno, H y J no estaban en la versión de FSS 22000, están dentro de 22000. Recuerden, son cosas diferentes. FSSC toma como referencia los requisitos específicos de 22,000, pero no todas las categorías son autorizadas o aprobadas por GFCI para que sean certificables. Entonces, ISO 22003 sigue teniendo las categorías A, sigue teniendo las categorías B, la H y la J, pero FSSC no puede certificar estas categorías. ¿Ok? Esa es la única parte diferente. Perdón. Déjame ver. Sí, el siguiente punto es defensa y mitigación de fraude. Fueron únicamente adecuaciones, como ya lo mencioné, por el tema de algunas compañías, como la parte de los brokering and traderings, donde se tienen que fortalecer algunos requisitos. Entonces, prácticamente sigue teniendo la misma estructura, sigue teniendo los mismos requisitos y se tienen que seguir trabajando con el mismo tipo de estructura. Para las categorías F, pues hay unos requisitos específicos, pero la categoría F es una categoría nueva. Gestión de alérgenos. Y aquí es la pregunta. De acuerdo con el cambio en el requisito de alérgenos para la nueva versión, las empresas deben de realizar pruebas de verificación con una frecuencia basada en el riesgo. Pero ¿cuál es la diferencia con el requisito 5.1 que ya hicimos? Bueno, 5.1 es otro requisito adicional. Lo que queremos aquí con la parte de gestión de alérgenos es la validación del proceso de alérgenos. Es decir, al final dice aquí, el plan de gestión de los alérgenos tiene que ser revisado al menos una vez al año o cuando haya eventos significativos que afectan la inocuidad de los alimentos y que los controles también haya pasado algún tema como retiros de producto, haya pasado algún tema como a alguna autoridad que nos haya puesto alguna demanda o haya alguna investigación relacionada con los productos, tiene que revisarse por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque es un sistema de gestión. Lo que queremos es hacerlo sistemático y que esta sección de sistemático ayude a que sea revisado para asegurar que sigue siendo apto y adecuado. Entonces, prácticamente eso es lo que se pretende con el hecho de que se tenga que estar revisando el plan de gestión de alérgenos. La siguiente pregunta dice, aún de acuerdo con los cambios en el requisito de alérgenos para la nueva versión, la organización debe llevar a cabo medidas de control de alérgenos. La declaración de libres de alérgenos en las etiquetas ya no es una forma válida de control. La respuesta es sí, sigue siendo una medida válida de control, pero vamos analizando específicamente lo que pide el requisito en ese tema.
Dice, que es el tercer tópico. Las etiquetas de precaución, advertencias que solo se deben de utilizar cuando el resultado de un análisis de evaluación de riesgos identifique contaminación cruzada por alérgenos como un riesgo al consumidor. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa es que lo que dice aquí, la colocación de las etiquetas de advertencia no exime a la organización de implementar medidas de control de alérgenos necesarias ni realizar ensayos de verificación. Es decir, yo como organización no puedo decir simplemente tengo alérgenos y voy a dejar de hacer las medidas de control de alérgenos porque ya sé que los tengo, entonces los declaro en etiqueta y ya cumplo. No, la expectativa es que la organización sí tenga programas de verificación, validación, medidas de control para minimizar el impacto por alérgenos. Ese es el objetivo. Si aún así, después de todas las medidas, las verificaciones y todos los ensayos que se han hecho, la organización sigue teniendo alérgenos, puede declararlos. Pero lo que se va a validar es que efectivamente la organización primeramente trate de eliminar el peligro. Si después de todas las medidas de verificación y control y las pruebas que se realizan, se determinan que aún así siguen teniendo alérgenos, puede declararlos, pero que no se trate de eximir a la organización de poder controlar ese tipo de peligros. Muy bien. Déjenme ver, bueno, digo, si hay bastantes preguntas, qué bueno. Entonces, esa es la parte importante. Ahorita yo creo que van a ayudar mejor a irlas filtrando. En el tema de monitoreo ambiental, sigue habiendo tema de monitoreo ambiental, requisitos nuevos dentro del monitoreo ambiental. Lo que se fortalecieron fue el tema de que debe haber un programa basado en riesgos para los patógenos relevantes. Cualquier tipo de deterioro o indicadores de organismos. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que el monitoreo ambiental, en las condiciones en las que se realiza el producto, pues no vayan a contribuir a la contaminación del mismo. Y, por supuesto, parte de lo mismo que vimos con el tema de alérgenos. Casi todos los prerequisitos se pide que tengan un proceso de medición continua o revisión continua, al menos una vez al año. Ahorita en diseño y desarrollo vamos a platicar exactamente lo mismo de lo que es la vida de anaquel o la vida del producto. Entonces son temas que se tienen, la expectativa es que el sistema por sí solo vaya mejorando y vaya evaluando este tipo de condiciones. Y que no necesariamente yo como organización simplemente diga, ahí lo tengo y la última vez que hice la validación fue hace 3 años o 5 años, sino que realmente el sistema se esté revisando continuamente. Entiendo que, por supuesto, este tipo de criterios hacen que la organización pueda o tenga que tener más controles y más tiempo de inversión. Pero recuerden, la expectativa es de que estos controles vayan mejorando las características de la organización. Cultura de inocuidad y de calidad. Por supuesto, al agregar criterios de calidad, hicimos adecuaciones sobre los criterios de la cultura de inocuidad. Significa que ahora no solamente vamos a pedir que tengan un plan, inclusive la versión anterior no mencionaba un plan. Nuestro requisito actual dice que adicional a los requisitos de la cláusula 5.1 del liderazgo y compromiso de ISO 22000, debemos de incluir objetivos y metas para poder lograr el tema de cultura de inocuidad. Y que ahora debemos tener un plan documentado para cumplir con la cultura de inocuidad, con metas, plazos y que se tienen que ser revisadas por la dirección. En el proceso, por supuesto, en el requisito de la 9.3 de revisión por la dirección. Los criterios que debe tener, pues es el tema de comunicación, retroalimentación de los empleados, entrenamiento y medición del desempeño. Cosas que ya existían en la guía de inocuidad de los alimentos, cosas que están alineadas a los requisitos de la Global Food Safety Initiative en el concepto de cultura de inocuidad. Los 16 preguntas y los 16 elementos que menciona precisamente la GFCI, ahí están, siguen siendo los mismos. Simplemente ahora se habla de calidad e inocuidad. La guía actualizada va a estar disponible aproximadamente en septiembre-octubre. La traducida, ya estamos trabajando sobre las guías nuevas y están en procesos de aprobación.
Y hay una pregunta que dice sobre el requisito de cultura de inocuidad alimentaria. ¿Son suficientes las capacitaciones, los informes de gestión de visitas, comunicación de políticas, las entrevistas para demostrar y las pruebas de compromiso para demostrar que la empresa tiene cultura de inocuidad alimentaria? Bueno, aquí dice seguridad. Seguridad e inocuidad son conceptos diferentes. Lo que queremos aterrizar es el tema de inocuidad. Entonces, sí pueden ser suficientes. Nuevamente, la guía menciona algunos elementos que va de la mano también con el siguiente elemento, la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo medir el desempeño de las actividades de cultura de inocuidad de los alimentos? La guía en la parte de medición del desempeño dice específicamente que puede ser a través de retiros, retrabajos, reprocesos, inclusive de cualquier demanda que pueda haber por clientes, cualquier retorno de materia prima, cualquier cosa que de lo que se pueda quejar los clientes en función o en relación a la inocuidad del producto. Claro, ahora también voy a incluir elementos de calidad. Entonces, cualquier rechazo, cualquier retorno, cualquier retiro, cualquier no conformidad por algún cliente, autoridad, mercado o consumidor puede ser considerado como un bajo desempeño o impacto relacionado con la cultura de inocuidad y de calidad. Entonces, esta guía ya lo establecía, ya lo mencionaba, hay que apegar nuestros criterios. ¿Por qué? Porque ahora la norma dice que tiene que haber objetivos de cultura de inocuidad. Tiene que haber plazos, tiene que haber un plan y que eso tiene que ser revisado por la dirección. Entonces se fortaleció bastante este requisito a diferencia de lo que venía ya en la versión 5.1. Control de calidad. Reitero, control de la calidad no sustituye ISO 9001. No, no es el objetivo. Lo que se pide con control de calidad es que se tenga una política y objetivos de calidad. La organización va a definir los cuales. Por supuesto, va a ser basado en las características del producto. Color, sabor, consistencia, volumen, alguna otra condición organoléptica. Estos criterios que no necesariamente son criterios de inocuidad, que no son peligros a la salud humana, pero que son importantes para que la organización controle y logre resultados. El enfoque de este principio de calidad es: tenemos también condiciones de calidad que pueden llevar a desperdicio. ¿Cómo la organización, y por supuesto en el tema de desperdicio, ligado al tema de control de calidad, cómo la organización va a delimitar qué hacer con ese tipo de productos? Supongamos que estamos hablando de alguna condición cosmética. Me dedico a la compra de manzanas. Soy una organización que compra manzanas y tengo un criterio relacionado cosmético que tiene que ver con cierto tipo de color, cierto tipo de tamaño y cualquier otro tipo de característica relacionada con eso se va al desperdicio. Entonces, esto impactaría directamente sobre nuestros indicadores de desperdicio de alimentos y estaríamos contribuyendo ampliamente a la parte de desperdicio de alimentos, que de acuerdo a la Organización, a la ONU y a la FAO, dicen que estamos desperdiciando aproximadamente el 30% de los alimentos producidos. Entonces, son criterios que queremos ir disminuyendo. Entonces, ¿qué criterios podemos agregar de calidad que puedan disminuir todos los rechazos, todos los desperdicios o cualquier otro tipo de condición que nos lleve hasta allí? Perdón por el ruido de fondo, son mis vecinos, no sé qué estarán haciendo, pero si se escucha ese ruido, una disculpa. Entonces, es necesario contener parámetros de calidad incluidos en el HACCP o basados en tener mapeado los peligros que afectan la inocuidad de los alimentos. Bueno, esto lo puede definir la organización. Dentro de los criterios de la fundación no está específicamente definido cómo los van a controlar. Podría ser dentro del análisis de peligros y puntos críticos o control. Ya tengo los peligros químicos, físicos, biológicos, alérgenos. Podría agregar uno que dijera calidad, pero esto es opcional a la organización, pero en algún lado tiene que quedar documentados, definitivamente. Llevar a cabo, por supuesto, parámetros de calidad en las líneas específicas del producto terminado, procedimientos de control de calidad. Denme un segundo, por favor.
Está tendo bastante pergunta aqui e fiquem bem à vontade para estar fazendo essas perguntas, tá? Sí, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, definitivamente la organización tiene que establecer algún tipo de criterio de control para los temas de calidad, pero específicamente lo que menciona aquí de la norma, tiene que tener procedimientos de calidad, incluyendo unidades de medida, volumen. Debe establecerse y mantenerse para garantizar que los productos cumplen con los requisitos de los clientes y los requisitos legales. Entonces, sí estamos incluyendo algunos criterios de calidad, definitivamente, pero la organización puede declarar cuáles son estos requisitos. ¿Cómo podemos tratar las desviaciones en los estándares de calidad? Exactamente igual, como no conformidades, críticas mayores, menores. Inclusive en la parte 3 vamos a platicar un poquito al respecto. El requisito 5.10 cambió un poquito en el tema de transporte y almacenamiento. Ahora nada más lo que estamos declarando es que todos los carros cisterna, los carros tanque, tiene que haber un proceso de validación de las cargas anteriores para garantizar de que no hay temas de contaminación cruzada. Pueden tener certificados de calidad, pueden tener algún tipo de seguimiento a cargas anteriores en donde la propia organización tenga estos controles y podamos asegurar que no va a haber temas de contaminación cruzada. ¿Ok? Ese es prácticamente el requisito. Un segundo, por favor. E caso alguma pergunta não seja respondida, é porque ele foi falando aqui ao longo da apresentação dele, tá? Mas fiquem bem à vontade e podem colocar as perguntas lá. Ok. El siguiente criterio, medidas de control de peligros y medidas para evitar la contaminación cruzada. Este es un requisito, personalmente me gustó mucho, porque este requisito ya lo veníamos platicando desde, yo creo, en mi historia de las auditorías desde hace unos 15 años. Temas relacionados con detector de metales o detector de rayos X. Desgraciadamente, a la fecha siguen existiendo este tipo de condiciones, donde una organización dice, voy a implementar un detector de metales. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a implementar un detector de metales? Entonces aquí la pregunta que nos hacen, la nueva versión ahora requiere que las organizaciones tengan un detector de rayos X o de metales. La respuesta es no, no necesariamente. Entonces, lo que dice el requisito es que la organización tiene que evaluar las medidas de control. Si la organización concluye que necesita el detector de rayos X porque tiene probabilidades de contaminación por sustancias ferrosas, porque el detector de metales es lo que va a detectar. Pero si no existen metales, si existen madera, si existe hueso, supongamos las compañías que están cortando animales y que tienen ahí posibilidades de contaminación por hueso, es una materia extraña que el detector de metales no lo va a detectar. O si estuviéramos en una organización de bebidas, durante el proceso de bebidas, pues pasa por diferentes tipos de filtrados. Entonces, los sistemas de filtro están previniendo ese tema de la contaminación por materia extraña. No necesariamente van a requerir un detector de metales. Entonces, pueden ser equipos de rayos X, que eso sí detectarían diferentes tipos de materias extrañas. Entonces, la organización tiene que tener específicamente ese tipo de controles para asegurar, primeramente, a través del análisis de peligros y el análisis de riesgos, cuál es la medida de control necesaria para eliminar el peligro. No necesariamente tiene que ser un equipo de rayos X, no necesariamente tiene que ser un detector de metales. Inclusive, si la justificación del análisis, de los dos análisis de peligros y de riesgos, determinan que no es necesario ninguno de los dos equipos, entonces la justificación podría ser, no necesito ninguno de los dos equipos. Mis medidas de control, mis controles preventivos, mis prerequisitos, no, consideran de que no es necesario y esta es la justificación. Entonces, la respuesta es, ¿tengo que obtenerlo?
No necesariamente. Puedo tener diferentes tipos de documentos y tengo que tener procedimientos, por supuesto, documentados que validen esta información y evidencia constante y concisa de que están en lo correcto. Por supuesto, si alguno de los clientes dice, oye, yo te lo pido como una medida de control, entonces ahí tendrían que entrar las negociaciones de la organización entre el cliente y el proveedor para determinar si deben de implementarlo o no deben de implementarlo. Pero el requisito de la fundación específicamente es, tiene que haber un análisis que justifique que efectivamente se requiere o no se requiere esa medida de control. Sé que levantaron la mano, entonces vamos a dejar las preguntas al final. Diseño y desarrollo de productos. Por supuesto, en temas de diseño y desarrollo de los productos hay dos requisitos adicionales. Uno, la verificación de la vida de anaquel o el tiempo de vida de los productos. Desgraciadamente, hay organizaciones que cuando hicieron su primer lanzamiento de sus productos hace 15, 20 años, inclusive antes de estar certificados en FSSC, no, hicieron únicamente su verificación del tiempo de vida de anaquel y no lo han vuelto a hacer. La expectativa es de que se esté revisando constantemente. Claro, esto sugiere un reto a las organizaciones que pueden tener 300 tipos de productos. Claro, puede haber familias de productos en las cuales las familias de los productos pueden ser evaluados si es el mismo tipo de producto, pero a lo mejor basado en diferentes tipos de contenedores. Entonces, la expectativa es que sí, la organización tenga un procedimiento para poder hacer la validación de la vida en aquel y que éste sea constante de acuerdo al análisis de riesgo, pero que sí se haga un análisis de vida en aquel. Productos listos para ser consumidos o listos para ser cocinados. Pizzas, pastas, sopas instantáneas, palomitas de maíz. Todo este tipo de aspectos también tienen que ser evaluados de manera constante. Y tiene que haber un procedimiento de validación de la información. Va de la mano con el tema de la validación del sistema etiquetado. La organización tiene que asegurarse de que estos tipos de condiciones son correctas y que no va a haber ningún tipo de riesgo en esas instrucciones que pudieran ocasionarle un daño a un consumidor. Específicamente viene por allí. Gestión de equipos, que es otro requisito nuevo y que también ha causado mucha controversia. Punto número 1. La organización debe de tener un procedimiento, una especificación documentada para que cuando compren equipo nuevo, obedezca a los criterios de diseño higiénico. ¿Ok? Entonces, no estamos hablando hacia atrás. Si la organización ya tiene equipo instalado, tiene el análisis de peligros y tiene otro tipo de criterios para garantizar que esos equipos no están poniendo en riesgo la inocuidad del alimento. El requisito de diseño higiénico y específicamente aquí aparece de aquí en adelante, de la versión 6 en adelante, donde la organización debe tener este procedimiento documentado, tiene que tener estas especificaciones documentadas para cualquier compra nueva, sobre los equipos, sobre refacciones, sobre mantenimiento, que garanticen el diseño higiénico. Pero esto va a ser de la versión 6 en adelante. Todo equipo anterior no entra en esta especificación. Si compro equipo, sustituyo equipo, doy mantenimiento, hago adecuaciones, sí tengo que pegarme a este criterio. Hacia atrás, no. Eso es un punto que hay que dejar muy, muy claro. Porque ha sido una duda que me han hecho muchísimas embotelladoras. Me dicen, oye, pues tengo que cambiar toda mi planta, tengo que cambiar todos mis equipos. La respuesta es no. Lo nuevo que compres, sí. Las adecuaciones nuevas que hagas, sí. Pero es hacia adelante, no es hacia atrás. Desperdicio de alimentos. Nuevamente, objetivo de desarrollo sostenible. Definitivamente tenemos que tener una estrategia para reducir la pérdida y desperdicio de los alimentos. ¿Ok? Todo esto dentro de la cadena de suministros de los alimentos. La expectativa es esa misma, que estamos teniendo mucho desperdicio de alimentos. Aproximadamente el 30% de los alimentos desperdiciados, o sea, producidos, perdón, se están desperdiciando. Entonces, es un mundo de comida que se está desperdiciando. Entonces, vamos a buscar estrategias que ayuden a disminuir
la cantidad de desperdicio de los alimentos. Y lo que está pidiendo aquí es una estrategia. Claro, hay organizaciones que dicen, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Si estamos hablando a lo mejor de las empacadoras de frutas o verduras, estas organizaciones pues van a tener un poquito de más desperdicio que a lo mejor una compañía productora de bebidas. Entonces, el objetivo es tratar de disminuir y lo que no podamos reducir, tratar de buscar una estrategia si lo puedo donar, si lo puedo regalar a mis empleados o a alguna organización sin fines de lucro. El objetivo es de que no termine en la basura. Entonces, parte de las estrategias que tiene que tener la organización van orientadas hacia ese punto. Por supuesto, siempre y cuando no viole alguna legislación específica. Ejemplo, si estuviéramos en el tema de restaurantes, hay legislaciones que prohíben regalar el alimento después de que termine el día. Entonces, si no violamos ningún tipo de legislación, se puede hacer. Dentro de los requisitos de la parte 3, dice aquí parte 2, perdón, es un error, es parte 3. Cálculo de días. Esto sí va a ser un impacto hacia las organizaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente, al incluir requisitos adicionales, al incluir requisitos de calidad, los auditores requieren más tiempo para hacer las validaciones de muchos requisitos. Recuerden que parte de los requisitos de la fundación, que vienen alineados a los requisitos de la Global Food Safety Initiative, establecen de que no podemos, no podemos dejar de auditar todos los requisitos de la Global Food Safety Initiative. Por lo tanto, entonces necesitamos apegarnos a que tenemos que evaluar todos los criterios y necesitamos más días para evaluar estos requisitos. El uso de tecnologías de información, inclusive viene una pregunta un poquito más adelante sobre ¿va a permitirse las auditorías 100% remotas? La respuesta es de que sí, sobre criterios muy específicos y sobre justificaciones muy específicas. Estamos hablando de temas de guerras, huelgas o algún tema demasiado crítico en el cual un auditor no pueda desplazarse al área por temas de seguridad o por cualquier otro tipo de circunstancias. Pero las auditorías 100% remotas no se están permitiendo, salvo en la categoría F, que ya platicamos que son los traders y brokerings, porque ellos no manipulan producto, tienen prácticamente registros y documentos. Pero de ahí más, todo el resto de las normas, de todas las categorías, podrían tener auditorías parcialmente remotas. Y en circunstancias graves, auditorías también 100% remotas. No conformidades. Ahorita lo que me preguntaban de los criterios de calidad. Hay criterios ya de calidad en la parte 3 sobre las no conformidades. ¿Cómo se van a clasificar? Y aquí tenemos un par de ejemplos. Una no conformidad mayor es un incumplimiento ligado a un criterio de calidad, un criterio legal. Pero en cosa diferente, por supuesto, FSSC 22000 sigue siendo su principal objetivo el tema de inocuidad. Entonces, una no conformidad crítica sería un incumplimiento legal ligado a la inocuidad. Entonces, por eso hay cierto tipo de características, por eso hay cierto tipo de desviaciones que tienen que ser mejoradas. Había una pregunta relacionada ahorita en el chat que decían, ¿cómo puedo verificar la validez de un certificado? Desgraciadamente, como fundación, por el éxito que tienen este tipo de esquemas, también tuvimos certificados piratas y esto es una realidad. En Asia hay certificados piratas, en Latinoamérica hubo certificados piratas. Decidimos agregar un código QR y tenemos otra iniciativa, el on-site, que voy a platicar un poquito más adelante de ello, en el cual pues el objetivo es que una organización rápidamente pueda escanear el código QR y la va a direccionar rápidamente al sitio web de la fundación donde va a poder ver si el certificado es válido. Y hay otra iniciativa que se llama el on-site, que está diseñada para organizaciones que tienen control sobre sus proveedores, donde podrían tener en manera real, en tiempo real, el estatus de todos sus certificados, de sus proveedores. O inclusive, si soy una compañía que tiene diferentes plantas, me inscribo a este on-site y puedo yo tener el control de mis plantas y saber en tiempo real qué es lo que está pasando con cada una de ellas. Entonces, es una estrategia y una iniciativa muy buena que estamos desarrollando. Otra pregunta que me hicieron, auditores internas, ¿las puede realizar solamente los integrantes de la empresa o para empresas pequeñas puedo contratar empresas externas?
No hay ningún requisito de la fundación que diga lo contrario, simple y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.518.2, donde establece los temas de competencia y entrenamiento que deben de tener los auditores internos. De ahí en más, si es con personal interno, si es con una organización contratada, deben de cumplir estos criterios. Tecnologías de información, ya lo mencioné con el tema de de auditorías remotas. Se permiten auditorías remotas solamente en casos graves. Y por recordarles que todos los cambios están documentados en nuestra versión, en nuestra página web. La información es de manera gratuita. Tenemos un documento que dice los principales cambios entre la versión 6 y la versión 5.1, la cual ustedes pueden revisar, ustedes pueden analizar, la pueden descargar de manera gratuita. Trae específicamente en rojo lo que cambió, está tachado lo que se eliminó, y está en blanco o en verde los requisitos que ya existían de la versión. El proceso de actualización. Qué interesante. Quedó aquí en inglés. Dice algo raro aquí. Bien, la transición, ya lo mencionó Andrea, es 2 años. Se emitió el 1 de abril de este año. La expectativa es que la organización trabaje durante todo este periodo de tiempo, de aquí a marzo 31 del 2024, sobre estos cambios, y ya a partir del siguiente año, 1 de abril del 2024, es cuando se permite que la organización tenga un certificado en versión 6. ¿Ok? Esto no significa que la organización no pueda trabajar sobre sus requisitos. La organización tiene que estar preparada en versión 6 lo antes posible. Pero las auditorías en versión 6 son aprobadas y aceptables a partir del 1 de abril del 2024 como fecha límite para que todas las organizaciones, sin excepción, estén transicionadas antes del 31 de abril del 2025. Si una organización no cumple este criterio, su certificado se tiene que suspender y tendría que empezar su auditoría como auditoría inicial. No hay ahorita temas de pandemia, no hay otro tipo de criterios que a lo mejor estemos pensando que pudieran ocurrir. Entonces, no se permitirán ni se darán exclusiones como lo vivimos en la versión 5.1. Entonces, no va a haber concesiones en esta ocasión. Deben de empezarse a preparar las organizaciones para estar listas. Aunque ustedes estuvieran listos, que hablaran con su organismo de certificación y dijeran, oye, yo ya estoy listo, estoy preparado, ven y audítame sobre la versión 6. El organismo de certificación no puede hacer eso si es antes del 1 de abril del 2024. Pero ¿qué pasa si mi auditoría es el 1 de abril, empieza el 1 de abril del 2024? Y el organismo de certificación va a venirme a auditar sobre versión 6. Ya no me puede auditar sobre versión 5.1. Tiene que auditarme a partir del 1 de abril de versión 6. Entonces, ustedes, las organizaciones están habilitadas para poder hacer sus auditorías internas en versión 6 y tenerse listo todo su sistema en versión 6. Entonces, ese es uno de los puntos también importantes. Auditorías no anunciadas, que también es otra pregunta que me habían hecho. Auditorías no anunciadas 2024 sí se van a hacer. Claro, recuerden que auditorías anunciadas, de acuerdo a la guía de auditorías no anunciadas de la Fundación, establece que únicamente pueden ser en auditorías anuales. No puede ser en certificaciones iniciales y no puede ser en auditorías de recertificación. Si el siguiente año me toca una auditoría de vigilancia, surveillance o seguimiento, como lo digan en el país en el que se encuentren, sí van a ser no anunciadas, o sí podrían ser no anunciadas si es el año en el que me toca una auditoría no anunciada. Como lo mencioné, tenemos 2 nuevos desarrollos. Tenemos el FSC On-Site. Este requisito habla precisamente una base de datos para poder acceder a todos mis proveedores, a todas mis plantas, y yo tengo a lo mejor el control de todas mis plantas y soy el responsable de que todas las plantas de la corporación
estén certificadas, esta herramienta me sirve para poder ver el estatus de mis plantas sin necesidad de estar revisando uno por uno. Me inscribo, hay que pagar un fee, por supuesto, es un fee muy significativo, realmente no tiene tanta relevancia, pero tengo el privilegio de que selecciono mis proveedores y en automático me está dando la información del estatus de cada uno de sus certificados. FSS 24000, inclusive tenemos ya también programado un webinar para este nuevo esquema de responsabilidad social. Está padrísimo, es una certificación. A diferencia de otros estándares como un SMETA, que es muy bueno, un SA8000 que también es muy bueno, tomo como referencia SMETA en el cual únicamente el documento dice que se llena un checklist. No hay un plan de seguimiento si hubiera no conformidades o desviaciones. Ese es un problema. A diferencia FSS 24000, sí, porque es una certificación. Entonces va a haber no conformidades, va a haber seguimiento, va a emitirse un certificado, diferencia que no tiene SMETA, y se va a poder entregar a la organización y tenerlo en el sitio web de la fundación, por supuesto, con una validez de 3 años, similar a lo que tenemos con FSS 22000. Pero bueno, inscríbanse en el webinar que también tenemos programado de este nuevo desarrollo. Y bueno, creo que me pasé un poquito con el tiempo. Es información importantísima. Hay muchísimas cosas que podemos seguir haciendo. Y por supuesto, veo muchas preguntas, lo cual es muy bueno. Adrian, muito obrigado. A gente tem muitas perguntas que você foi respondendo ao longo, né? Nós chegamos aqui a 30 perguntas que você foi respondendo juntamente com aquelas outras 14 que nós já tínhamos inicialmente separado, recebido dos nossos clientes. E eu creio que tudo o que está aqui também, de alguma forma, foi mencionado por você durante a apresentação. Certo? Talvez aqui tem uma pergunta bem interessante que é da Cíntia Malaguti, que ela pergunta: nos siendo nuevos equipamientos más partes, introducción o remoción de componentes o cambios é aplicável para spray ball, cambio general de la fábrica, soldas, acabamiento de superficie, utensilios, válvulas, sensores, no requerimiento 2.5.15? Sí, buena pregunta. A lo mejor no fui tan específico. Son sobre condiciones que estén en contacto directo con el alimento. Tuberías, impulsores, pero si es un engrane que está lejos y que no necesariamente va a estar en contacto con el alimento, pues no es necesario que cumplan todas las condiciones de diseño higiénico. Pero si es una superficie donde va a estar el producto, una mesa de corte, una mesa de transportación, este tipo de condiciones sí deben de cumplir el diseño higiénico. E uma outra pergunta que você já respondeu um pouco, mas eu gostaria que você falasse só mais um pouquinho aqui. Para a análise de riesgos de requerimientos 2.5.11, ¿puede ser realizado en APPCC? Sí, por supuesto. Recuerden que la fundación no dice la herramienta, simplemente dice, tiene que validarse la metodología. Entonces pueden utilizar cualquier herramienta y herramientas muy buenas, por supuesto. Tem uma única que eu gostaria que acho que a gente poderia falar um pouquinho, que conceito de avaliação de desempenho da cultura de segurança de alimentos é o mesmo que dizer desempenho da segurança do sistema de gestão de segurança de alimentos. Então, se a avaliação do desempenho da cultura seria o mesmo que o desempenho do sistema de gestão da segurança de alimentos. Correcto, sí. La guía está por salir y pues en la guía van a venir algunos otros puntos. Recordemos, las guías no son obligatorias, pero de acuerdo a lo publicado en la versión 6 dice que proveen mucha interpretación de qué hay que hacer con el requisito. Entonces, vean las guías, a pesar de que no sean obligatorias, su implementación, pero sí proveen criterios de cómo se debe de tratar la comunicación, el entrenamiento, la retroalimentación de los empleados y el desempeño de la cultura de inocuidad. Adrian, estamos chegando ao final do nosso webinar
Queremos te agradecer muito por toda a sua atenção, lembrando que nós teremos aí o outro webinar dia 10, né, falando sobre a 24.000, a EFSC 24.000. E até o Gabriel, ele pergunta, né, sobre como ele poderia ser convidado para o EFSC 24.000, para o webinar da EFSC 24.000. Aí a sugestão é que ele entre em contato com o BV para a gente poder indicar para ele. Então, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, pela tua grande ajuda, pela tua parceria de sempre, e agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presente, mesmo cansados, enfim, depois de um dia árduo de trabalho, mas eu acho que valeu muito a pena, porque a gente conseguiu aí esclarecer muita dúvida mesmo. Então, muito obrigado aí a todos vocês, em nome meu, no nome do Bira Veritas também, agradeço imensamente.